Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio 15. La venganza. Para comenzar este episodio me fue inevitable volver a uno de los episodios anteriores, si mal no recuerdo el episodio 6, que fue sobre el perdón, porque podemos trazar ahí una especie de diagonal de opuestos entre el perdón y la venganza como 2 posibilidades o 2 posiciones respecto del daño recibido. Perdonar o vengarse, ¿no? Entonces, bueno, como una primera aproximación es tener en cuenta que la venganza puede concebirse como esa reacción o esa acción, ese acto de devolver o de cobrarse, por decirlo así, un daño recibido o una injuria, una agresión y devolverla. Pero puede también tener o puede adjudicársele una connotación de justicia, entre comillas, lo pongo así porque se concibe como algo un poco primitivo en la concepción, ¿no? de lo que sería justo o lo que sería la consecuencia esperable de recibir un daño. Esa famosa ley del talión. En ese sentido, la venganza implica una especie de acto, o sea, implica un acto especular. Es decir, que responde en el plano imaginario, es decir, yo recibo un daño y hago lo opuesto al que me dañó o me perjudicó. Implica una reacción, digamos, siempre. No necesariamente una reacción, no, porque, bueno, recién comentábamos off the record la frase esta de la venganza es un plato que se sirve frío, digamos. Hay una concepción de que la venganza puede ser planificada, puede ser como en el momento menos esperado. No necesariamente es una reacción, pero sí es como que el afecto que podría haberse despertado en la reacción no pudo hacerse, digamos, no tuvo lugar, digamos. Uno quedó en un momento como, pongámosle, víctima o como objeto de la agresión del otro, sin posibilidad de contrarrestar o de devolver algo de eso capaz en un determinado momento. Y eventualmente queda ligado al otro, porque indefectiblemente en la venganza uno está ligado al otro, por eso digo que es imaginario. Porque ya sea que lo hagas en el momento, a la supuesta venganza, o que te tomes meses, años, no importa, no dejas de estar ligado al otro. Sin el otro deja de tener sentido. Exactamente. Claro. Entonces, es una manera también de poder ocupar un lugar, o sea, o de poder de alguna manera legitimarse, o legitimar a uno mismo, legitimarme, pongamos, la posibilidad de causar daño. Porque desde ese lugar de víctima, he sido víctima o he sido violentada, ultrajada, entonces tengo ese derecho de resarcimiento. Es un derecho, entre comillas, no es un derecho, vuelvo a esto, desde un subjetivo. Posicionamiento exacto. Justamente por eso, y eso es lo que me parece también una cuestión, o un punto que se puede destacar también sobre la venganza, es equivalente a encarnar la ley, lo que se diría en psicoanálisis, ¿no? Encarnar la ley es considerar que uno es el que sabe qué es lo que está bien y qué está mal y que puede operar con eso. O sea, no solo decirlo, y restablecer un orden. Claro. Un orden o la justicia, todo, exactamente. Entonces, encarnar la ley tiene obviamente sus riesgos y tiene sus complicaciones porque es obviamente muy tentador para lo arbitrario, es decir, para lo que depende del capricho, medio así como pasaba, no sé, en las monarquías, tal vez Laura me pueda llegar a... Pero era un poco eso, las monarquías o los imperios, el emperador es el que ejercía todos los poderes. Y en ese sentido, bueno, había
una especie de reinado también con eso, de la incertidumbre y esta cosa de la excepción. El que encarna la ley parece que está exceptuado de la ley. Y eso no deja de ser otra cosa que una posición perversa, lo que se podría llamar perversa, en esto de transgredir, pero desde ese lugar. La perversión, bueno, se puede leer de muchas maneras, no me voy a meter tanto en ese terreno, pero creo que en algún momento algo de esto comenté, no me acuerdo ahora en qué episodio, esto de los que transgreden la ley, los que están de alguna manera limitados por la ley. Pero bueno, esta posición de la venganza podría estar próxima a eso, porque es justamente tomar postura y decir, bueno, esto es lo que corresponde. De ahí que se considera como algo primitivo y que la salida más ordenada, si se quiere, o más posibilitadora es la de la justicia, invocando a un tercero, que eso ocurre en muchas prácticas, ¿no? Desde la práctica, qué sé yo, de los vínculos personales, familiares, puede llegar a ser, o en los vínculos escolares. Siempre está esto de, bueno, convocar a un tercero para que decida o regirnos por algo que justamente tenga ese carácter universal y sirva para todos. Entonces, todas esas cuestiones, esas variantes, involucran a esto del acto vengativo, que es un acto que en un principio no consideraría como este pseudo sinónimo de justicia, y que es muy interesante cómo permanece, tal vez no en acto, pero sí en deseo. Cuando creo que me atrevo a decir que todos hemos tenido oportunidad de escuchar personas desear lo peor a otras por lo que han cometido, sobre todo cuando han sido delitos o han sido actos aberrantes, actos que son muy difíciles para el psiquismo de uno elaborar o procesar, ¿no? Porque uno es algo bestial. Entonces se desea, o a las personas que están privadas de su libertad se les desea el castigo, se desea esa especie de sufrimiento por lo que han hecho. Digo, no conciben, no implica un acto vengativo en sí mismo, pero hay como una especie de, creo yo, de vestigio todavía de eso bueno, qué sé yo, en insultos o en cuestiones que implican desear que el mal que generó le vuelva a esa persona. Bueno, Oda Esu es un hombre que en un momento dado parece que vuelve de una parranda, de una fiesta de algún lugar, está ebrio, lo llevan a una comisaría, sale afuera a hablar por teléfono, se desmaya y se despierta en un departamento. Un departamento que está amoblado, no le falta nada, tiene un televisor inclusive, y no puede salir de ese lugar por más de una década. Nadie le dice nada, nadie le habla en ese momento que está encerrado. Lo único que cada tanto sale un gas, se desmaya y aparece un plato de comida que se lo pasan por abajo de la puerta. Durante todo este tiempo el tipo no sabe por qué está ahí, simplemente lo único que piensa es en salir y vengarse justamente, vengarse de su captor. Cuando logra salir empieza a investigar, y la única forma que tiene de investigar es por unas empanaditas, que son las empanaditas que le daban todos los días, comía lo mismo. Y empieza a catar empanaditas por diferentes restaurantes hasta que logra dar con uno. Este tipo que logra su libertad, por así decirlo, piensa que está cazando a su captor cuando en realidad sigue atrapado en un plan bastante macabro, bastante turbio, que el captor ha elaborado para con él. Hay un espejo acá en esta idea de espejo del el que se está vengando ¿de quién? De alguien que se está vengando de él. Él se está vengando porque lo han privado de su libertad sin decirle absolutamente nada, sin explicarle nada. Y la otra persona se está vengando por un chisme que hubo en el pasado que terminó en una tragedia familiar, en la cual estaba involucrado el protagonista. O sea que todo eso que ese encierro, todo eso que le pasó, era en sí mismo una venganza. Claro, era todo parte de un plan. Las dos personas están consumidas por el pasado, ninguna vive en el presente, porque uno está mentalizado en quién me dejó encerrado y el otro
en arruinarle la vida a este tipo que le hizo tan mal. Hay una frase que dice: beba o no beba sangre, ¿qué voy a hacer cuando esto termine? Cuando mi venganza haya concluido, ¿podré volver a vivir? Cuando el antagonista logra su venganza realmente, que eso es lo loco de este giro que tiene la historia. En esta búsqueda que tiene el protagonista, conoce a una chica, tiene una relación, un romance, y el arma más dura, más cruel que tiene el antagonista no es una pistola, no es una espada, sino que es la verdad. En todo este plan hace que el protagonista justamente estaba todo armado para que conozca a esta chica, para que se enamore y para que tenga una relación, para luego al final darse cuenta de que es su propia hija. Cuando él descubre la verdad, queda totalmente destruido al punto de que ya no empieza a humillarse delante del otro, del tipo que él estaba buscando. También él sabe la verdad de lo que él ha hecho en su pasado para que el tipo le haga eso. Y termina cortándose la lengua y no logra procesar, o sea, sí, logra procesar justamente lo que está pasando y elige la ignorancia por sobre la verdad para poder seguir vivo. Porque inclusive el personaje de Wu Jin, que es el antagonista, cuando ve que lo arruina totalmente, se pega un corchazo, se pega un tiro. Ya culminó con su venganza, no tiene nada más por vivir. ¿Qué nivel de intensidad los griega, coreanos, ¿no? Los coreanos tienen... Las películas coreanas realmente son muy extremas. No solo esta película es una película de acción-drama, podría decirse, pero tienen tanto las películas de terror, las películas de acción, las películas dramáticas, todos van como muy al palo, todo muy... es muy interesante el cine griego, coreano. Sí, y es muy griego. Es devastadora la película, es devastadora. Es muy interesante ver cómo esto, claro, cómo... Con esta frase que hemos usado en otros episodios que dice Don Ramón en El Chavo: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Están todos tan metidos en hacerle daño al otro que cuando termina eso ya no te queda absolutamente nada. Porque vivís con tu dolor para ejercer dolor a otra persona y no podés pensar en otra cosa. Y cuando ya no lo tenés, ¿qué haces con eso? ¿Qué te queda? Se hace parte. Se hace parte de uno y no... Exactamente. Es como que te gusta jugar al fútbol. Te cortaron las piernas. ¿Qué haces? Ya no tenés más nada que hacer. Perdés tu sentido, el motor que te impulsa a seguir haciendo, a seguir viviendo. Y cuando hay algo tan oscuro dentro de uno, te termina consumiendo. No hay manera de que no te afecte ese daño que haces, que no te vuelva, no porque vayan a vengarse de vos, sino porque a uno mismo le hace daño eso. Claro, ¿no? es como una forma de no cortar nunca el karma, por un lado. Exacto. Y por otro lado pensaba que es como... Se me olvidó la palabra, justo en este momento. Ya me va a volver, son mis 42 años. Claro. Claro, dice. No, sí. Bueno, Sí, es lo que decíamos, que tiene esa cosa... Bueno, todo lo que implica relación de uno con otro, de relación interpersonal, vamos a decir así, tiene esa... y la agresividad tiene esa... Ay, me acordé. Es como que te ciega. sí, totalmente. Es cegador. Inclusive el protagonista, cuando logra salir de este lugar, es violencia pura. Sale y se la da contra todo lo que se le cruza. No, es como un perro rabioso que... Destructivo. Destructivo. Inclusive cuando está en este cautiverio, le cambia la fisonomía. Empieza a entrenar y a golpear las paredes para... Sacado, o sea, se le transforma el cuerpo, la cara, todo. Es una linda película para ver en familia. Bueno, al final, me empecé a hablar de la película y nunca dije el nombre de la película. La película es Old Boy, de Park Chan-wook.
es una película conocida, seguramente varios la han visto. Y bueno, está dentro de la trilogía de la venganza del mismo director. Me parece muy interesante eso. Hablábamos con Fedra la otra vez de que hay directores que tienen trilogías temáticas, que no necesariamente tiene una correlación la historia, sino que está el tema simplemente. Park Chan-wook tiene la suya, Iñárritu tiene la suya, Lars von Trier y otros directores. Está muy bueno buen tema para hablar en próximos episodios, tal vez, de cuando toquemos algún tema. Está bueno cuando la ficción nos hace este ejercicio pedagógico de llegar al extremo de lo posible para generar una reflexión en torno a lo que hacemos cotidianamente, que parece mínimo, pero que si alimentamos esa bola puede llegar a ese tipo de extremos. Una pedagogía shakespeariana, podríamos decir. Sí. Sí, lográs, aparte ya de entrada que conectás con el protagonista porque te da bronca, decís, pobre tipo, lo han encerrado, le está pasando esto, y de repente te dan vuelta todo y ya no sabes qué hacer con vos mismo después de que estuviste apoyándolo al tipo en su deseo de venganza. En su deseo de venganza, que decís, qué bajón. En cierto sentido, no sé por qué en la mente lo linkeé con El secreto de sus ojos. También, sí. Puede ser, sí. Sí, tiene mucho. Esa cuestión de la falta de justicia, venganza. Claro. Esa impresión. Que la venganza es un poco tratar de impartir justicia propia de una manera desmedida, tal vez. Pero más que desmedida es sin regulación. Sin regulación, claro. Sin nadie es que el te tema. diga, no, flaco, te estás yendo un poquito. Por eso, digo, la salida de eso fue la justicia, bueno, más allá de que tuvo también su transformación, pero esa búsqueda de la ley y de la justicia como algo, una terceridad que te... Un árbitro. Que te corra de esa relación de dos, fue necesaria para no incurrir en esto que... Eso, no tiene medida, no tiene límites, no tiene... Sí, parámetro. Exacto. Uh-huh. Entonces termina siendo extremadamente destructivo y sí por generaciones también. O sea, es como a veces pueden, ¿por qué no? Ser un legado, una herencia. Sí. Sí, a ciertos actos que se pueden tornar como vengativos respecto de antecesores o respecto de gente que ya ni siquiera está, que nada, pero bueno... muchas veces los quedan odios entre familias, sí. Entre familias, entre naciones, o sea, también tiene ahí esa cuestión, que bueno, vuelvo a decir, que queda también como una especie de sustrato, que queda ya más, no sé si en un acto vengativo, pero sí en esto, en el discurso a lo mejor, pero es como, no sé si en algún punto imposible de evitar, ¿no? Esa al menos como primera reacción o como primera, vamos a decir, impulso, esto de desear el mal recibido, como una forma de entender como un equilibrio. Sí, se emparenta muchísimo con el concepto de justicia y justamente la justicia, como dice la Fedra, sale a paliar esa inequidad que se quiere, o esa relación dispar entre la ofensa y la devolución. Y está planteada así justamente en la historia de las civilizaciones. Las primeras civilizaciones humanas, las de la Mesopotamia antigua, las de las ciudades de Ur, de Uruk, y todo ese mundo tan antiguo, tiene la ley del talión que mencionaba la Fedra, que está en el Código de Hammurabi, pero hay una ley que la antecede, una ley mucho más antigua, bastante más antigua, que es el Código de Ur-Nammu. En el Código de Ur-Nammu, en el año 2000 a.C., podemos ver aún hoy, porque todavía existen las tablillas de arcilla en el Museo de Estambul, un sistema de multas proporcionales a cada ofensa. La idea es que el Estado se atribuya el poder de venganza sobre las ofensas, entonces que ya no sea una cosa de particulares. Y es realmente más famoso el Código de Hammurabi, en donde está la ley del talión, pero siempre la ley del talión se ha popularizado parcialmente. Uno dice ojo por ojo, diente por diente.
Pero debajo, en la misma tablilla, hay una aclaración final que dice: la venganza debe ser proporcional, pero que se sepa que la venganza no es justicia. Así que ya en el año 1750 a.C. se hace esta pequeña aclaración, y siempre son conceptos como que tendemos a usar como sinónimos y no lo son. La igualdad, la equidad, la justicia, la ecuanimidad son cosas diferentes. La igualdad es dar sin pensar sin hacer distinción entre uno y otro. La equidad sería dar según la necesidad de cada uno para equiparar, para compensar. La justicia es dar lo que corresponde justamente según la ley, según el derecho y según el mérito. Y la ecuanimidad ya entonces nos habla del cómo, de no lo que es, sino el cómo. Con qué imparcialidad, con qué neutralidad va a ser el juicio. Y pensaba en esta historia tan dramática que nos trajo el Augusto, y en esto de planificar una venganza, que nosotros tenemos dentro de la literatura una historia súper famosa, que quien no la vio, la película está muy buena, dice la que recomienda película, nada que ver, pero bueno, es la historia de Alejandro Dumas, ¿no? El Conde de Montecristo. Ese personaje que está 14 años encerrado planeando una venganza, y que esa venganza se transforma en la forma de vida, en su motivo de vivir prácticamente. Pero hay momentos sociales, políticos, en donde la justicia parece no existir. Entonces, ese hueco profundo que producen las ofensas, psicológicamente, yo creo, me corregirás, Fedra, necesita una forma de resarcimiento. A mí me pasó, por ejemplo, con una amiga que sufrió en el trabajo, bueno, lo cuento. El jefe la filmaba cuando ella iba al baño. Entonces ella, cuando descubre el teléfono en un agujero en la pared, se va del trabajo, no vuelve más, pero le queda esa sensación y se le ocurrió empapelar la ciudad con el nombre del tipo y poner lo que había hecho. Porque ella no tenía forma de ir a hacer la denuncia, no tenía forma de... Pero esa como pequeña venganza la hizo, no la reparó. No, claro. Lógicamente no la reparó. Pero en sí pensó que había hecho una pequeña justicia. O lo sintió así. Y bueno, la venganza también puede surgir en esos casos en donde la justicia no va a estar o no se puede acceder a ella. Y mientras más bárbara es una sociedad, más protagonista es la venganza. Sí, claro, mientras menos ley o menos valor tenga la ley, menos respeto haya, sí. Es más terreno fértil para eso, pero que bueno, vuelvo a esto. Al estar desregulado, queda muy al arbitrio de cada uno. Entonces, a lo mejor otra persona considera que justicia es algo más, no sé, ir a la casa de esa persona y, no sé, hacerle algo a su familia. Y otra persona, entonces, al haber esa desregulación, genera un terreno para mucha incertidumbre y obviamente eso va en detrimento de la convivencia. Entonces, en ese sentido, la venganza es como, por supuesto que es un abanico muy amplio, vuelvo como esto que hablamos en el perdón. No sé si recuerdan, pero yo un poquito lo volví a escuchar al episodio y era esto de, bueno, no podemos equiparar todos los daños ni determinar si hay universalmente cosas perdonables o imperdonables. Eso es como que también entra mucho en el está en cada uno también. Exacto. Hay crímenes que son a nivel colectivo, que son, bueno, podemos como discurrir en un montón de variantes y de cuestiones, pero en esto de la venganza también cabría eso como una posibilidad también. Pero lo que sí tiene es esto, de que vuelvo a esto, se puede reconocer como esa, voy a decirle necesidad o moción por devolver, ¿no? Porque es como el daño no es otra cosa que un afecto excesivo recibido y que genera por ser tan
desmedido y tan... Inesperado. Sí, pero quiero decir, es tanto el desfasaje de lo que se recibe frente a lo que se tiene para recibirlo. Es como si yo recibo un pelotazo de no sé a cuántos kilómetros por hora y a mí me va a voltear porque no estoy preparada para eso. Entonces, lo que voy a desear, digamos, o lo que me va a salir es generar justamente la carga opuesta, ¿no? Generar ese mismo impulso, esa misma fuerza hacia lo contrario, como una especie de descarga. Pasa que, bueno, en el psiquismo no funciona tan lineal, tan así, y entonces se meten en el medio un montón de cosas, un montón de identificaciones y demás, pero un poco esa es como podríamos decirse es sustratos, ¿no? A mí me pasa que qué sé yo, es muy tonto, pero a veces cuando me golpeo con algo, me dan ganas de pegarle un golpe. No sé si les ha pasado de golpearse con una puerta, qué sé yo, y como tener ese impulso de querer Devolver. también... Sí. Te enojas con el objeto inanimado por más que no claro, entienda como, que te dolió. pero un poco es esa cosa de querer eso, devolver un poco ese daño. Pero que bueno, el punto es dónde está el límite. Porque si no tenemos nosotros, cada uno, que eso es como no podemos definir de antemano si todos somos conscientes de los límites que tenemos. Si no tenemos como un límite que nos diga, bueno, hasta acá, bueno, le hago este mal, pero... Y no podemos. Es una cadena interminable. Y sí, porque vuelvo a esto. No es lo mismo, por eso está esta cuestión de desear. Yo en ese sentido también lo asumo, digo, he deseado que a las personas que a lo mejor me han hecho un daño, que reciban un daño, pero no queda más que una expresión de deseo. No me voy a poner en a todo ejecutarla. Claro, no me voy a poner al modo all boy de armar todo una cosa, porque es como consumirse, en definitiva te terminas consumiendo, y eso, se te hace tu vida, pero tu vida tiene el sentido de la destrucción. Entonces es una vida como más parecida a un purgatorio, no sé, a una tortura que a la vitalidad misma. Mencionaste, Fedra, la palabra capricho, me pareció. Sí. Cuando hablabas de las monarquías, cómo se instaura la ley con esa disparidad de poder tan grande entre un ciudadano y lo que el rey quiere o desea que se cumple siempre. Y recordaba cómo los padres de nuestra independencia deliberadamente se opusieron a este autoritarismo que marcan las monarquías europeas, y con todo su saber ilustrado y los libros que tienen encima, Belgrano, San Martín, Güemes, ellos liberan a todos los prisioneros después de cada batalla, bajo promesa de no volver a agredir, pensando firmemente en las ideas de la Ilustración que proponen que cuando un enemigo se rinde, sigue habiendo un ser humano que no hay que esclavizar. Situación que, por ejemplo, Mitre critica de Belgrano, porque Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta se hace como entre una batalla y la otra con 2.400 detenidos y los libera. Y muchos de los que son liberados después vuelven a pelear porque estaban al mando de Tristán y se van con Joaquín de la Pezuela después. Y entonces eso demora, digamos, la revolución y la hace más dificultosa, y es como una herencia pesada que le queda a Güemes cuando ya Belgrano deja el ejército del norte. Es una crítica que hace Mitre. Es muy citada el humanismo de Belgrano, pero hay que decir primero que no es el único, que todos los que habían leído esos libros, Voltaire, Diderot, Rousseau, Hobbes, Maquiavelo, todos esos personajes ilustrados del romanticismo, de nuestra revolución, tienen ese ideal sobre el límite al capricho, el límite al autoritarismo, el límite a la venganza, y el ser humano por encima de toda vileza. Primero la tienen todos, y segundo, Mitre, hay que acordarse que tampoco es alguien para hacer una crítica, o sea, no tiene la estatura que tienen las personas que él critica. Por ejemplo, Belgrano y San Martín tienen 20 años de estudios universitarios, San Martín no universitario, pero sí militar, pero son 20 años de estudio y Mitre no estudió nada, o sea,
¿no? Y todas las batallas las perdió. Salvo Pavón, que se la regalaron. todo lo demás, Curupaití, las cañas, todo lo demás lo perdió. Entonces tampoco es que, bueno, le vamos a creer tanto a la crítica tan erudita de este señor, pero ha quedado como en el imaginario popular esto de que Belgrano era tan bueno que se pasó de tonto. Como tantas cosas que Mitre instauró en el imaginario y que hasta que no vino alguien, lo digo por mí, he escuchado cosas de sí, porque Mitre estableció, yo nunca me pregunté quién escribió los libros de historia, yo leía los manuales de la escuela hasta que después, ya escuchando y qué sé yo, informándome, a veces incluso sin proponérmelo, dije, es que hubo alguien que estableció cómo fue y quiénes son, entre comillas, los buenos y los malos. Y ahí conocí la figura de Mitre, que bueno, obviamente habrá tenido su... Es como la figura de Sarmiento, me parece, en el sentido de que es muy controvertida, como que... Son seres polémicos. Mucho, Sí. decís, esto estuvo bueno, hizo sus aportes, pero esto fue bastante cuestionable, como mínimo cuestionable. Y sí, es interesante esa lectura. Belgrano no era militar también. No tenía tal vez esa cabeza, esa formación o esa frialdad. No sé. Claro. Él era abogado, bueno, después incurrió en esto, pero sí, obviamente que está esta cuestión de que siempre lo base, lo más elemental es que es un ser humano. Por eso te decía esto de que se dice a veces de las personas que están privadas de su libertad, que muchas veces están en condiciones sumamente perjudiciales, sumamente... inhumanas. Se dice sin... Me cuesta decir inhumanas porque es algo que solamente los humanos hacemos, entonces es muy humano hacer eso también. Uh-huh. pero bueno, como indignas, claro. digamos. Y hay gente que dice, bueno, está bien, se lo merecen. Hay ese, no sé cómo decirle, ese ímpetu vengativo, creo que en alguna medida a todos nos habita. Hay que tener cuidado. Inconfesable, pero seguramente. Para cerrar, y tomando también esta postura un poco más medida, si se quiere. Estoica. Más estoica, vamos a citar a un estoico que fue Marco Aurelio, en una frase en la que habla de la venganza y dice: la mejor forma de venganza es no ser como tu enemigo.